Hola, buenos días desde Madrid. Eh, Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí está. Pues muchas gracias al moderador y también a los asistentes por estar hoy aquí. Eh, Como bien han dicho, de lo que voy a hablar hoy aquí en esta comunicación es sobre el papel que puede tener los estudios hispánicos en, en el estudio de las relaciones sino-españolas. Yo soy experto extranjero en Pekín y lo quiero concretar porque soy profesor de español. No soy sinólogo, ni tampoco historiador, ni economista, y mucho menos soy diplomático. Pero sí que quiero ver esta materia, lo quiero ver desde la perspectiva, desde los límites y el potencial que tenemos los profesores de español para enseñar estos contenidos que pueden ser relevantes para los estudiantes. Me gustaría empezar con una cita de Montovio que me gusta mucho, que dice así: a veces no somos del todo conscientes de lo que somos, pues somos lo que somos ahora y lo que hemos sido, lo que somos ante nosotros mismos y ante el otro. Montovio está hablando un poco de la sensación, de los sentimientos que tenemos ante un país como China, que nos pone ante el espejo y nos hace plantearnos un poco nuestro pasado, cuál es nuestro presente y especialmente nuestro futuro, que ese es el que realmente es lo que más me interesa hoy aquí. En la actualidad, parece que hay un interés creciente por mejorar las relaciones entre los dos países. Se discute o se debate sobre si la reciprocidad o si se deben imponer o no las creencias de ambos países, pero en cualquier caso, China es el principal socio comercial y económico de España y España es el sexto mayor socio comercial y en 2017 la séptima potencia exportadora de la Unión Europea para China. El crecimiento del español y la adquisición de español tan grande que se está viviendo en China, creo que permite expandir este conocimiento a otros ámbitos como el humanístico, el científico, el artístico. Y en este sentido, creo que conocer mejor nuestra historia estaría bien emplazado dentro de la carrera de los estudios hispánicos. ¿Por qué? Porque hay algunos retos que siguen vigentes, algunos son históricos, algunos son nuevos, pero que los estudiantes deberían conocer. Por ejemplo, las relaciones no están siempre institucionalizadas, sigue habiendo problemas de actitudes, sobre todo etnocentristas, y hay un problema especialmente con el descenso de España como potencia. Además de, en lo que estamos hablando ahora, un gran desconocimiento sobre el vínculo histórico que tiene con China, lo cual le hace mucho daño en su imagen en el país. Hay desconfianza mutua y prejuicios y desequilibrios comerciales y sobre todo un desequilibrio muy grande entre el crecimiento del hispanismo chino y la sinología española. No ha sido el mismo en términos cuantitativos, no ha sido el mismo crecimiento en los últimos años. También hay ausencia de redes de sociedad civil y de turismo, industria cultural local, y a lo largo de la historia también se percibe un mayor interés por parte de España por establecer lazos con China, pero sin una estrategia clara, lo cual llama la atención en comparación con China, que tiene unos objetivos muy claros y a largo plazo. También debería aclarar pues, que fue China la primera que estableció las rutas comerciales con el Mediterráneo. También la rivalidad con Hispanoamérica ha hecho daño a la imagen de España a nivel pragmático en las relaciones con China y, por supuesto, la tensión internacional o la imagen de la inmigración, que son muy relevantes a la hora de entender el estado actual de las relaciones. En cualquier caso, sí que se puede afirmar que están mejorando.
En la carrera de los estudios hispánicos se enseñan asignaturas como Historia y Cultura de China o Historia y Cultura de España, Noticias de Actualidad o Traducción e Interpretación, que quizá pueden tener cierta relación con las relaciones sino-españolas, pero como vemos, por lo menos en mi universidad, no se imparten contenidos específicos sobre la historia compartida de ambos países, sino que se ven como compartimentos individuales sin relación entre sí. Y a la hora de analizar las noticias, por ejemplo, de actualidad, o de interpretar los discursos políticos, económicos, si no se conoce el contexto histórico, es difícil de entender. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que planteo? Pues una mayor atención educativa. No estoy hablando tanto de crear una asignatura independiente como de insertar estos contenidos, al menos en otras asignaturas. Yo, por ejemplo, enseño parte de la historia de las relaciones sino-españolas en mi asignatura de cultura española, pero aún así, obviamente, no le puedo dedicar toda la atención que debiera. También aportar ciertas herramientas comunicativas para los estudiantes, ya que están aprendiendo español, y aportar una mayor comprensión de la actualidad con contenidos para futuros diplomáticos, economistas, periodistas, docentes, y etcétera. ¿Qué planteamiento didáctico le podemos dar? Pues yo planteo estas preguntas, podrían ser otras, pero creo que son interesantes. Por ejemplo, en qué se han basado las relaciones históricas sino-españolas, cómo son en la actualidad, qué han mantenido y cómo han evolucionado, cuál es el origen de algunos de los estereotipos que tienen del otro, qué parte de realidad hay, cómo afecta la imagen cultural y comunicación entre ambos pueblos, qué actitudes y decisiones adoptaron diferentes personajes de su historia ante desafíos similares y qué podemos aprender de ellos, o en qué elementos culturales ha habido una influencia mutua y si hay reflejo de ello en la lengua española o china. Podrían ser otras, pero mi intención con esto es dar una profundidad un poco mayor a la mera narración de acontecimientos históricos. Entonces, yo propongo algunos contenidos, aquí no voy a hablar de todo, pero los tienen aquí por si les interesa lo pueden ver o fotografiar. Lo he dividido en la primera ruta de la seda, con la relación del Imperio Romano, también la seda marítima con China, los musulmanes como intermediarios y los cristianos, o el comercio multilateral entre China, Filipinas, México y España. Pero especialmente es a partir del siglo XIX donde se establecen unas relaciones propiamente dichas y quizá es donde más atención podríamos prestar al desarrollo de esta historia compartida. Y el siglo XX también, sobre todo, es el emplazamiento, digamos, ideológico y económico en el que ahora nos encontramos. No he incluido el siglo XXI porque creo que podemos analizarlo a partir de un análisis de la actualidad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, de la prensa, etcétera, relacionarlo con los hechos históricos que a veces son de más difícil acceso para el alumnado. Además de su narración cronológica, pues podemos también plantearlo a través de unos bloques que yo he establecido aquí. Es verdad que son un poco genéricos, pero que pueden representar un poco a nivel didáctico la historia entre China y España. Por ejemplo, el comercio ha sido el principal motor de las relaciones, esto hasta cierto punto es natural. Luego, creo que es muy interesante los prejuicios, la mitificación, la admiración, hostilidad y el desconocimiento y desinterés que se han vivido en diferentes etapas según el contexto histórico en el que se encontraban. Y otro aspecto a señalar que, como ha dicho la ponente anterior,
la importancia de la evangelización española y la erudición y estudios sobre el otro, que tuvieron una repercusión enorme en Europa, en la creación de esa imagen de China y también de la información que tuvimos sobre ese país, no solo estereotipada, sino también una enorme cantidad y muy valiosa información sobre el país. Entonces, podríamos resaltar en el comercio la influencia que tuvieron entre ambos, los cambios sociales que se produjeron, la globalización, bueno, uno de los primeros experimentos de globalización con el Galeón de Manila, el intercambio, la idealización a través de los productos de lujo chinos y las crisis económicas que ambos se produjeron entre sí. También me gustaría plantear el Tratado de Libre Comercio desde ambas perspectivas, siempre sin olvidar pues, que al principio fue concebido para beneficio del Imperio Británico, y esto creo que puede hacernos una idea de por dónde empieza el problema. También sobre el imperialismo occidental, la industria, las técnicas, los valores de libre empresa que se impusieron en China y la decadencia del monopolio comercial español y posteriormente occidental, que quizá estamos viviendo en cierto modo, ¿no? Y en cuanto a la situación actual de las relaciones comerciales, comprender el crecimiento de China y los valores que conlleva su desarrollo. En cuanto a los prejuicios y mitificación, pues analizar un poco los periodos de fantasía y de temor y qué influencia han tenido en los estereotipos actuales. Hablar pues un poco del sinocentrismo, el culturalismo o la concienciación étnica y nacionalismo que despertó Occidente en China, así como el eurocentrismo, la ortodoxia, universalismo, dualismo cristiano, con el que tendemos a analizar China desde Occidente todavía hoy, y también desde la perspectiva de la ciencia como justificante de todo. Y sobre todo creo que es especialmente relevante o paradigmático, ¿no? La confusión, la continua confusión y problemas de identificación entre ambos países. Ambos hasta el siglo XX tuvieron problemas para identificarse mutuamente su existencia. Entonces es curioso y creo que es un buen reflejo de hasta dónde ha llegado ese desconocimiento. Un desconocimiento que, insisto, se mantiene hasta hoy. Todavía yo en mi experiencia en China he conocido gente que no conocía España, no sabía que era un país. Y luego la actitud, esto me parece muy, muy interesante, la actitud hacia el extranjero y lo desconocido y su voluntad por cambiar continuamente al otro. Esto creo que es muy importante, especialmente con los inmigrantes. Y la erudición y los estudios, creo que deberíamos tener en cuenta pues, la enorme influencia que tuvieron los textos en castellano sobre China a partir del siglo XVI, que fueron la gran fuente de información sobre el país y, como ya he dicho, pues de la creación pues de su imagen, de idealización y de rechazo. También la diplomacia y el intercambio cultural de los misioneros. Esto para mí es un tema muy curioso porque me recuerda mucho a los profesores de español en China, porque algunos de los debates que tienen son muy parecidos en relación a la política de adaptación, a cómo insertar en China lo que ellos consideran que es correcto, la metodología que es correcta, y se encuentran con un contexto en el que no se puede insertar tal cual. Me recuerda vagamente y creo que podemos aprender de algunos de esos personajes a la hora de modular nuestra actitud en el país y, por supuesto, también analizar la historia y la actualidad de la sinología española y del hispanismo chino para entender hacia dónde está yendo el mundo académico y en la actualidad. Bueno, algunos recursos didácticos que planteo, podría haber otros, pero que se podrían utilizar para las clases, sería pues la prensa o los medios de comunicación, por supuesto también la radio, la
televisión, internet, etcétera, las redes de información diplomáticas y económicas para entender en qué punto estamos ahora mismo, y también proyectos académicos como son el de la China en España o Archivo China-España desde el siglo XIX a mediados del siglo XX, que está, vamos, es muy interesante, lleno de curiosidades e intercambios culturales en el país, en China y en España. Y también la literatura china traducida en España, también me gustaría que hubiese algo viceversa, ¿no? Y creo que la literatura también tuvo una repercusión enorme en esa creación de la imagen de China en España. Y, por supuesto, la bibliografía específica, considero que hay autores ya académicos de gran renombre, creo que ya se ha trabajado suficientemente la historia sino-española como para que podamos prestarle más atención y, y podemos aportar algunos pasajes de esa bibliografía a los estudiantes, quizá con la voluntad de iniciarlos en la investigación o en el mercado laboral en un perfil o en un aspecto personal, como crecimiento personal, entender al otro, comprender las diferencias, etc. Entonces, ¿cuál es el potencial de la enseñanza de las relaciones sino-españolas? Pues su origen y evolución, entender los aspectos desde el punto de vista especialmente europeo de la moralidad, y en el chino sobre todo el pragmatismo. Esto a nivel muy general, por supuesto, se podría debatir mucho acerca de cualquiera de estos dos. La pertenencia a bloques civilizatorios, culturales e ideológicos distintos, en los que tiene un enorme peso ahora mismo la economía, que quizá está difuminando un poco esas diferencias tanto ideológicas como culturales en un poco más económico. Y también la esperanza en las generaciones de inmigrantes, especialmente los inmigrantes chinos en España, de segunda, tercera generación, que se han integrado casi perfectamente en la sociedad y que pueden ser unos mediadores entre los dos países, pueden tener un gran papel en el futuro. Dar a conocer a los estudiantes las empresas y productos que hay tanto en China como en España, de ambos países. A veces hay productos españoles que los estudiantes consumen, pero no saben que son españoles. O, por ejemplo, también conocemos mucho los inventos chinos, pero tampoco, no conocemos los inventos españoles que utilizan casi en su vida diaria también los chinos, entonces sería interesante también. Y bueno, darles a conocer, creo que para los estudiantes sería especialmente relevante darles a conocer instituciones culturales y especialmente educativas, convenios, becas, ayudas, que les motiven no solo a estudiar en España, sino también iniciarse, como ya he dicho, en la investigación. Y en especial querría plantear a los estudiantes la reflexión sobre si es preciso cambios de modelo o qué posibilidades pueden tener las relaciones sino-españolas para mejorar. En conclusión, esta reflexión siempre tiene que estar acorde al respeto a las diferencias y buscar puntos en común. Posiblemente nunca vamos a estar de acuerdo en todo, y creo que eso es justo y es completamente legítimo que seamos diferentes también. Pero plantear a los estudiantes una serie de retos sociales que mantenemos, que hemos arrastrado a lo largo de la historia, la posibilidad de que podamos crear vínculos duraderos puede ser un aprendizaje significativo para la vida personal del estudiante y para su perfil profesional. En relación con el aprendizaje de español, creo que conocimientos de etimología, de cortesía, de negociación o elementos culturales que pueden tener relación con esto pueden ser también muy relevantes
para el alumnado, ya no solo para las relaciones sino-españolas, sino para su conocimiento y competencia en el español. Y luego me gustaría también reflexionar sobre la dependencia que tienen las relaciones sino-españolas de la diplomacia. Prácticamente está relegada a la diplomacia, al discurso político y al académico. Pero como dice el profesor Rafael Martín, pues está llegando el momento, y creo que es acuciante además, que debemos presentar la historia de las relaciones sino-españolas al pueblo, al alumnado, que se empiece a conocer y que lo tengan presente a la hora de ejercer su profesión después de haber aprendido español. Y creo que el conocer la historia que compartimos nos permitirá cuestionarnos muchas cosas sobre nosotros mismos y replantearnos nuestras actitudes y reflexionar sobre errores que hemos cometido a lo largo de toda la historia y cómo podemos solucionarlos. Eso es todo. Si tiene cualquier duda o sugerencia o cualquier pregunta, estaré encantado de responder y muchas gracias por su atención.